Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar nuevamente. Hoy vamos a hablar de la huelga, un concepto que aunque trabajemos o no, pues nos es muy familiar. La palabra huelga siempre nos va a ser muy familiar, ya que pues es bastante conocida. Esta pues hace referencia a una interrupción colectiva de la actividad laboral que se convoca por una parte de los trabajadores o por un sindicato. Su objetivo es el de la protesta para exigir mejoras. Etimológicamente, el término proviene del verbo holgar, que significa soplar o respirar. Pero, ¿qué se entiende como huelga? La huelga laboral se trata de una forma de manifestar nuestros desacuerdos mediante la interrupción del trabajo y lograr mejorar nuestras condiciones laborales y sociales como trabajadores. Una huelga es un tipo de protesta, es decir, las personas se manifiestan mediante el cese del trabajo para mostrar un descontento o un conflicto colectivo laboral. Si el colectivo llega a convocar la huelga, es porque antes se han agotado las opciones previstas, es decir, que esto no empieza nada más así de, oigan, vamos a hacer una huelga. No, siempre vamos a lo mejor tratar de hablar, de mediar, de conciliar, de a lo mejor buscarlo, se puede decir, por el lado amable. Y cuando no obtenemos esto, pues alzamos y juntamos a todos los trabajadores para que entre todos seamos escuchados a través de esta huelga. El cierre patronal no es una huelga. En numerosas ocasiones podemos confundir ambos términos. Es más bien cuando se interrumpe la actividad del negocio por una decisión empresarial ligada a un conflicto de trabajo. El cierre patronal es otra cosa que no tiene nada que ver con la huelga. Su mismo nombre lo dice, cierre de patrones. La huelga normalmente es de los trabajadores. La huelga es una decisión que se toma de forma colectiva, es decir, en un grupo y a través de un sindicato. Pero existen muchos tipos de huelga, por lo que se debe acordar cuál es la mejor en cada caso. Existe la huelga de brazos caídos. Los trabajadores se mantienen inactivos, es decir, que no van a hacer nada. Y dice huelga a la japonesa, que dice eh, eh, que se trabaja el doble para crear excedente de producción. Es decir, aquí vamos a trabajar 2 veces más. ¿Por qué? Porque queremos que la empresa se sature. Huelga de celo. Se trabaja lentamente en los deberes habituales, por lo que afecta negativamente el rendimiento de la empresa. Estamos acostumbrados a que nuestra empresa por día llevemos un ritmo, saquemos un trabajo y aquí vamos a trabajar pues de manera lenta. Ahora, revolucionaria. Su motivación es causar desorden político y sus exigencias son de índole social y económicas. Extralaboral. A causa de la relación laboral, son ilegales a no ser que los trabajadores se rebelen ante los tribunales. De solidaridad. Se da cuando los trabajadores actúan como apoyo de otros trabajadores que se encuentran en conflicto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estos tipos de huelga o de esta huelga? Pues la huelga se trata de un derecho de nosotros como trabajadores, por lo que de ninguna manera podremos ser despedidos o sancionados. No obstante, si los trabajadores realizando la interrupción del trabajo cuentan con contratos en suspenso, el trabajador no tendrá derecho a representación salarial durante el tiempo en el que se encuentre en esa situación. Además, el empresario no podrá tomar ninguna acción o medida que vaya en contra de ejercer el derecho a la huelga. Respecto a la seguridad social, mientras el trabajador se encuentra en huelga, seguirá estando de alta, aunque se encontrara en situación especial, se encontrarán en suspensión por lo que no cobrarán su salario. Ahora dice, por otro lado, los trabajadores autónomos e independientes no podrán hacer huelga porque no cuentan con un contrato de trabajo, así que si deciden hacerla tendrán que hacer frente ellos mismos con las consecuencias que involucre su cese de trabajo.
Aquí hablamos de cuando no somos partícipes del sindicato o de algún gremio, etcétera. Vamos a hablar un poquito de las grandes huelgas que cambiaron el mundo laboral. A lo largo de la historia se han dado diferentes huelgas que cambiaron el mundo. Algunas de ellas son la revuelta de Haymarket en Estados Unidos de 1886, la semilla de la revolución en Rusia, el movimiento de solidaridad en Polonia, Lula y los metalúrgicos en Brasil. Estas son algunas historias que yo les digo a mis alumnos de presencial. Es triste, pero pues normalmente hasta que pasa algo malo es como nos hacen valer nuestros derechos, ¿ok? Estas personas fueron algunas personas que en algún momento perdieron la vida y que gracias a ellos hoy tenemos este antecedente de la huelga. Tenemos hoy este derecho. Lamentablemente, pues antes para exigir un derecho tenía que pasar algo malo y a lo mejor pues muchas personas tuvieron que perder la vida, tuvieron que pasar desgracias para tener el derecho a la huelga, para obtener este derecho a alzar la voz. Todos los derechos existentes hoy en día traen un acontecimiento trágico. Entonces hay que valorar mucho que hoy tenemos este derecho a la huelga, hay que ser partícipes del sindicato o si no afrontar nuestras condiciones, nuestras consecuencias pues de manera individual. Y pues esto sería todo de la huelga, no es algo distinto, también está regulado por la Ley Federal del Trabajo y está vista como un derecho del trabajador a alzar la voz y a poder exigir una mejor condición de trabajo. Entonces ya saben, si los están tratando mal en el trabajo, pueden alzar la voz con una huelga y si no están en algún sindicato, pues hay que hacernos responsables de manera individual sobre lo que pase en nuestra empresa por ese paro que hagamos, ¿ok? Y pues eso sería todo sobre la huelga, un poquito resumido, pero tenemos muchas clases pendientes, así que estén bien, hasta luego, cualquier duda o comentario, déjenmelo en mi WhatsApp.